Bueno, nosotros le llamamos al Parlamento lo que está integrado por los senadores y por la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, pero esto supuestamente lo escoge el pueblo y ellos son los que representan al pueblo. Pero entonces se ve como que el Senado y la Cámara son hechos para controlar el poder del rey. Y en este momento, pues, como tenemos aquí presidente en Colombia, pues se hizo para controlar el poder del presidente. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, ya digamos que las figuras son un poco diferentes. Las monarquías parlamentarias ya a las democracias presidencialistas son diferentes en algunos aspectos. Si bien la concepción de estas cámaras, tanto en las monarquías parlamentarias como en los modos presidencialistas, estas cámaras se hacen precisamente para hacer una especie de contrapeso a este ejecutivo. ¿Sí? Van a ser organismos que por lo general toman un rol jurídico y algunos judicial o jurídico judicial Que eso es en algo muy muchos casos. importante. La gente cree que el presidente manda, pero realmente es el que ejecuta. Los que realmente construyen las leyes las fabrican, por ponerle entre comillas una forma para entenderlo mejor, fabrican las leyes. Son los De alguna manera, los gobernantes. que van a estipular las reglas del juego, las leyes, que la cohesión social se hacen desde estas cámaras. De alguna manera, precisamente, es un poco a veces irónico cuando la gente cree y le exige mucho al presidente, cuando en realidad debemos de exigirle un poco más es a los senadores, ya que estos son los que toman muchas de las decisiones que se vuelven polémicas. El presidente puede pasar una serie de propuestas, un caso claro es como la reforma tributaria, pero a la final más que él, el Senado es el que le dice o va o no va. En alguna suerte el presidente tiene una figura de enviar esto por sanción presidencial, pero no en todos los casos aplica. De una manera, el Senado tiene una gran importancia para esa toma de decisiones. Pero no me queda claro una cosa, porque si el Senado, por ejemplo, saca una ley y fue, tiene, pues es sacada por el Senado y la Cámara y tiene, ya es tomado como una ley, pero el gobernante, que es el presidente, tiene que sancionarla. Y si no está de acuerdo, ¿qué hace? O sea, ¿vale la palabra del presidente o ya porque fue Bueno, aceptada por las cámaras, ya no, esa no, no. ley es ley? El presidente podría mostrar su objeción en algunos puntos donde se devolvería a hacer de pronto unos debates, de tal manera si de pronto se tiene en cuenta la opinión, de reivindicar qué fue lo que de pronto disgustó, pero el Senado estaría en la forma de decir, no, hasta ahí se queda. ¿Pero pasa como ley o no pasa como ley? Son una serie de juegos donde es más una cuestión de protocolar y de como de aceptarla, de darle una continuidad. En un punto el Senado podría imponerla y el presidente también trataría de derrogarla. Digamos que ha pasado casos en que se han devuelto, han hecho modificaciones hasta que llegan a un punto de equilibrio. Como un acuerdo, como Sí, de pronto todavía no ha llegado a un no punto nos así. pisemos la manguera, mejor dicho. Sí, sí, porque es una suerte que se va a volver que todas las iniciativas que el presidente también mande, entonces, en venganza, en represalia, no se las vamos a aprobar. Entonces, de suerte que así nadie gobierna. O sea que dice que Adolf Sirens sacó una frase que dice, el rey reina, pero no gobierna. ¿También se le podría aplicar al presidente? Claro que sí. El presidente manda y no manda. El presidente tiene una serie de autonomías, de funciones específicas, pero a la final él no manda. Por ejemplo, figuras como la moción de censura hacia sus ministros, el control político, pues permiten que el presidente tampoco sea una figura, como lo decía el amigo francés, que el Estado soy yo. No puede centralizar el poder solo en él. ¿Tú ves viable que de pronto en Colombia se pueda reducir el parlamento? Por ejemplo, en vez de 100 senadores que hayan 50 o escoger, por ejemplo, que cada departamento tenga solamente 2 senadores y se reduciría en una forma muy grande
la plata que pagan los colombianos, por ejemplo, para pagar a esos senadores? En la medida de lo posible es viable. Siempre ha sido una iniciativa viable. Muchos países lo han logrado con éxito. Chile es uno de los ejemplos que ha podido reducir gradualmente este número de escaños. Es viable, se puede hacer, claro que sí, pero el tema aquí en Colombia son dos temas fundamentales. Uno, la corrupción que implica que no va a querer que se les quiten puestos. Y dos, la voluntad de estos señores que están tanto en la Cámara como en el Senado, que a la final son ellos los que tomarían la decisión de reducir los escaños. Entonces va a ser muy difícil que la voluntad de estos señores y señoras que están en estos puestos también pagos quieran tener menos oportunidades de ocupar un espacio Pero, tan perdón, codiciado. para ello también había que cambiar la constitución. O sea, el presidente que quiera rebajar todos estos senadores tiene que cambiar la constitución. Entonces había que hacer una reforma constitucional y eso Claro, también cuesta dinero. claro que sí. Eso no es tan fácil como la gente dice, sí, vamos a rebajarlos y porque el presidente dijo, no, Bueno, hay que hacer una reforma claro, constitucional. claro que sí. También implica una serie de protocolos jurídicos y constitucionales, como los menciona. De alguna manera, pues también lo que te decía, se transmite mucho a las voluntades y hasta donde quieran que tenga alcance esta transformación constitucional. Si bien se puede hacer de una forma menos traumática y menos costosa, donde desde los senados se aprobara la reducción paulatina, y de alguna manera no implicara una modificación absoluta del texto constitucional que tenemos, sino modificación de artículos específicos que tienen que ver con esta reducción o con este aumento en dado caso. ¿Por qué se le da tanta importancia a la Constitución? La Constitución viene siendo la norma de normas. ¿Por qué se le da tanta prioridad a la Constitución? Bueno, digamos que cuando los estados se separan un poco de las influencias religiosas, la Constitución va a ser ese manual ético, moral y jurídico que le va a dar un norte a la construcción de país. ¿Sí? Digamos que se podría equiparar que las constituciones son las Biblias de los países, porque nos dicen ese manual de qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo. Las reglas del juego, mejor dicho. Las Son las reglas del juego, sí, es las reglas del juego dentro de las democracias. Pues incluso hay países que no son democráticos que tienen sus constituciones, porque pues es una forma de expresar escrito que esto es lo que pasa y así va a pasar. De alguna manera la corrupción y muchos otros factores externos e internos no dejan que se cumpla a cabalidad. Si lo mencionamos rápidamente, cuestiones incluso que son muy polémicas y causan amores y odios, se llevan en contravía a la Constitución. Cuestiones como una especie de autonomía o libertad para los indígenas, aquí hablando en el caso colombiano, de sus leyes y de que ellos tienen su justicia de alguna manera especial y su manera de hacer las cosas, incluso va en contravía a lo que es la Constitución, porque en el primer apartado de la Constitución encontramos que uno es norma de normas y que todos tenemos igualdad ante la ley. Es decir, que si todos tenemos igualdad ante la ley, estos casos de justicia especial no deberían existir. Sí, se tiene a los indígenas como etnias y como etnias pues se les trata de respetar su cultura y Claro, en esta cultura pues están sus propias leyes. Pero claro, se les da una serie de beneficios como, que entran en contravía del texto. Entonces, hay cuestiones que en el papel suenan y se pueden interpretar de otra manera, pero en la realidad no se pueden equiparar. perfecto. Entonces, es un gran Habíamos, ejemplo. exacto, habíamos hablado, regresando al tema de las monarquías, y habíamos dicho que una de las monarquías más antiguas es la de Gran Bretaña, con la reina Isabel. Para ti, entonces, si muere la reina, de pronto, ¿esta monarquía continúa o no continúa? ¿Qué opinas? Bueno, hablando de la reina Isabel, en la actualidad ella es la monarca más longeva, ostenta ese título, ha sido una monarca que
ha visto el paso de grandes líderes y de líderes pésimos en la historia. Eh, vivió la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la guerra contra el terror, y está viviendo este periodo histórico que es la pandemia del COVID. Entonces vemos que su longevidad y su fuerza ha sido bastante. Ella es una figura de gran importancia para el pueblo británico. Que la reina de alguna manera falte para el pueblo británico de ser bastante traumático porque es un símbolo para ellos. Ha tenido una suerte de carisma, de mujer fuerte, empoderada, que en el momento, y ha vivido tiempos de crisis, lo que lo ha hecho una mujer fuerte, mientras que sus herederos al trono han vivido en tiempos muy estables. Entonces, a tiempos fáciles, hombres débiles, personas débiles, hablaríamos en la actualidad de personas débiles y personas que les falta mucho carisma, mientras que la reina tiene pues un bagaje político extenso, una experiencia de décadas, y cosa que pues su hijo Carlos va a ser muy difícil que conecte con el pueblo. Carlos, hay algo que todavía lo marca mucho y es la sombra de Lady Di. Para muchos británicos, Carlos no fue el excelente marido que debió haber sido. Entonces, son cuestiones que el pueblo todavía le va a cobrar a Carlos. Y si miramos los nietos de la reina Isabel, los hijos de Carlos, pues bueno, uno de ellos, de sus nietos, ya se alejó de la corona, entonces estaría impedido para tomar el trono en dado caso. Y el siguiente, pues es un hombre joven que muy difícilmente pueda conectar y pueda expresar esa fortaleza que expresa su abuela. Creo que para el punto de referencia que deja la reina Isabel es bastante alto, que muy pocas personas lograrían llenar esa expectativa. Y por último, vamos a tomar la monarquía electiva. Y me da mucha curiosidad porque la monarquía electiva es cuando se elige a ese monarca. Y es el ejemplo más claro es el Vaticano, porque esta persona es vitalicia, ya que es ese monarca hasta que muere. A no ser pues que Sí. lo que ocurrió con este otro papa que renunció para que el otro papa fuera nombrado, pero es vitalicio. ¿Qué opinas de este especie de Estado? Porque es tomado como un Estado independiente a pesar de Claro, sí. Roma, y este poder absoluto que tiene, puesto que es una monarquía que la eligen, pero que es eterna. Bueno, el Vaticano tiene muchas aristas de donde podríamos hablar del Vaticano. Claro que hablar del Vaticano a veces genera un poco de susceptibilidades por el tema religioso, pero el punto en que lo vamos a abordar es un punto netamente político. Si bien, sí, como tú le decías, es un monarca que se elige, que es pues, la figura del Papa. Vemos que en la actualidad ha perdido poder. Claro que sí tiene una vasta influencia, unos recursos económicos de gran consideración, de gran magnitud, pero políticamente y militarmente, pues el Vaticano ha perdido muchísima influencia. No, no podemos verlo como su esplendor en la Edad Media, que el Papa comandaba ejércitos, ponía y quitaba reyes. Bueno, aunque en la Edad Media hubo algunos reyes que también debatieron este poder. Uno de esos que ves, Carlos V, también incluso casi asesina a un papa. Hubo algunos que también en su cuestión de gran poder se pudieron imponer y frenar también ese autoritarismo del papa. Eh, en la actualidad, pues el Vaticano tiene un poder de opinión bastante grande, pues más o menos a sus fieles
una parte considerable de la población mundial se identifica con la religión católica, que es pues la parte central de este poder. El Papa, de todas maneras, todavía es un líder político en el que se ve mucha influencia y muchos lo llaman a ser un líder que transmita paz. ¿Sí? De alguna manera, la opinión del Papa para algunos sectores es importante y para otros es irrelevante. En esa ruptura de la influencia de los poderes religiosos dentro del Estado, de hacerlos cada vez más laicos, pues digamos, la figura del Papa se ve relegada, pero sigue siendo un actor de opinión que puede ser considerado como un mediador o incluso, para algunos casos determinantes, un agitador de la situación social. No sé si queda claro. Sí, es un líder realmente espiritual y que maneja pues mucha parte de la población mundial, pero también hay muchos papas. Por ejemplo, está la religión ortodoxa que también tiene su propio papa, y me imagino que otras religiones tan grandes como hay, como los musulmanes, me imagino que también tienen su líder, y todas esas religiones que manejan masas tienen su propio líder. Ellos tienen sus figuras, sus consejos, en el consejo ortodoxo tienen sus cabezas visibles y algunos sus puntos de referencia. Para los judíos son ciertos rabinos de gran nivel, de gran trayectoria, marcan una pauta de opinión. Digamos que en la religión católica el Papa ha sido una figura mucho más exaltada, donde ha sido más visible su influencia y su, y su modo de mostrarlo como el líder. Se muestra que él es la representación de Dios en la tierra. Bueno, Sergio Pico, muchas gracias. De verdad que hemos tenido un recorrido histórico. Ahí, de conversación en conversación, tuvimos toda una recopilación de la influencia de las monarquías y los imperios a través de la historia. Yo creo que le ha quedado claro a muchas personas cómo hemos sido influenciados por estas monarquías y estos Claro reyes que sí. y esos imperios, que a veces pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros y tiene mucho que ver con nosotros. Así que muchísimas gracias por haber hecho esa claridad y por habernos guiado a través de este viaje que hemos hecho por la historia. Claro que sí, un poco con saltos cuánticos y un poco sin profundizar muchos temas, ya que pues, es muy extenso. Para hablar de cada uno sería pues dedicarle un programa a cada uno, es muchísimo, pero pues eso, se trató de hacer una síntesis de cómo estos imperios han dado el resultado que somos. Mucha gente sí se aleja de la historia y dice, no, eso no me toca a mí, pero pues la historia siempre nos toca. Para algunos es un rumor, pero esos rumores siempre llegan al futuro. Exactamente. Muy Siempre agradecido. algo tenemos del pasado en el futuro y el presente siempre será nuestro futuro. Eso es cierto. Estamos influenciados, queramos o no queramos. Claro que sí. Ok. Y si no, Te esperamos en la bueno, próxima, en futuros programas. Aquí siempre estás bienvenido. Recuerda eso. gracias Roberto, con todo gusto. Para mí es un honor y me encanta estar aquí, poder de pronto transmitir un poco de lo que uno a veces se encierra en la cabeza y nada mejor que el conocimiento. El valor del conocimiento es transmitirlo y no ser egoísta con él. Eso es verdad. Y además el que comparte el conocimiento se le multiplica. Eso sí es verdad. Cierto. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, también por haber estado con nosotros. Y recuerden que si les gustó estos temas, por favor, le colocar le gusta. Y si quieren saber más de programas, porque vamos a tratar muchos temas muy variados acá en esta revista digital de Chela y el Colibrí, también pueden colocarle el clic a la campanita para que lleguen notificaciones de todos los videos que subamos próximamente. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.